bendiga a los que se van conectando en esta hora, bendito el nombre de Jesús. Dios siga bendiciendo a los que se siguen conectando en esta hora. Gloria a Jesús. Ya prontito vamos a estar comenzando la escuela bíblica, que voy a estar esperando unos minutitos más para que los hermanos que se vayan conectando. Gloria al nombre de Jesús. Mientras los hermanos se van conectando, sé que hoy tenemos escuela bíblica, bendito Dios, pero para darle un brequecito a los hermanos que se vayan conectando, bendito Dios, voy a estar cantando una alabanza, bendito Dios. Así que te cante allá en su casa también conmigo. Puede que se termine el aire y que el sol no brille más, se acaben las filosofías, sin duda viviría siempre igual. Si se terminan las teorías, sobre la ciencia me da igual. Y si se acaban las ideas, sobre las guerras o la paz, que se lleve mi respiración y que no pueda ver la luz, pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruya el cielo azul, pero que no me faltes tú, que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús, que se termine todo menos tú. Dios continúa bendiciendo a los que se siguen conectando. Puede que un día se detengan las agujas del reloj y que tal vez por coincidencia deje de palpitar el corazón. Puede también que un día las aves estén cansadas de volar y se termine la esperanza de que este mundo va a cambiar, que se lleve mi respiración y que no pueda ver la luz, pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruya el cielo azul, pero que no me faltes tú, que no se acabe la esperanza que a mi Jesús, pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruya el cielo azul, pero que no me faltes tú, que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús, pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se destruya el cielo azul, pero que no me faltes tú, que no se acabe la esperanza
de verte cara a cara, mi Jesús, que se termine todo menos tú. Gloria a Dios, aleluya. Así que nuevamente Dios continúa bendiciendo. Gloria a Dios, los que están conectados y los que recientemente se conectaron, bendito Dios. Vamos a estar haciendo una oración, bendito Dios, para el comienzo de esta escuela bíblica. Gloria a Dios, Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia juntamente con mis hermanos, Padre amado, que a la distancia se están conectando, Dios mío. En esta hora te doy gracias, Padre amado, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Dios mío, Señor, la cual en este día tú nos das, Padre amado, Señor, de tu gracia. Hemos, Señor, recibido de tu amor, hemos recibido, Dios mío, tanto de ti, Dios mío, en este día, que si fuéramos a, Dios mío, agradecerte por medio de las palabras, no nos daría el tiempo para expresarte, Dios mío, nuestro agradecimiento, Señor. Por eso en esta hora de corazón, Dios mío, Señor, te doy gracias, Padre amado, Señor, por lo que en este día nos has dado. Gracias por nuestra familia, gracias por la salud, Dios mío. Gracias aún, Dios mío, por lo que pudiéramos llamar problemas, Señor, pero todo, Dios mío, sabemos que obra para bien aquellos, Dios mío, que conforme a tu propósito son llamados, Dios mío. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en medio de esta escuela bíblica, Señor, que tú uses mis labios, Señor, dame la sabiduría, el entendimiento para hablarle tu palabra, Señor, y sobre todo, Dios mío, ayúdame a ser un buen administrador del tiempo, Padre, para poder llevar a tu pueblo, Dios mío, Señor, la palabra que así tú quieres, Señor, que se lleve en esta hora, Dios mío. Bendice a cada uno de una manera especial, en el nombre de Jesús, yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, bendito Dios. Hoy la escuela bíblica, bendito Dios, este estudio bíblico tiene base, bendito Dios, bíblica del libro de los Hechos, capítulo 20, versos 17 al 18, la lección número 12, bendito Dios, para los hermanos de la congregación que tienen el expositor bíblico. Bendito Dios, es la lección número 12 y vamos a estar hablando bajo el tema: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Bendito Dios. Y verdad, cualquiera en este tiempo que estamos pasando pudiera preguntarse, pero ¿verdad? ¿Por qué tomar este tema de un libro, bendito Dios, que, ¿verdad? El cual sabemos que nosotros hemos estado estudiando, bendito Dios, pero hablar de las misiones, de los misioneros en este tiempo donde apenas podemos salir de nuestros hogares, bendito Dios, apenas salimos los que trabajamos, los que todavía estamos trabajando, apenas salimos para trabajar, apenas salimos para hacer unas compras, cuando, ¿verdad? Llega, por ejemplo, el fin de semana, bendito Dios, aleluya, pero el trabajo en el Señor no tiene un tiempo, bendito Dios, de pausa, no tiene un tiempo donde nosotros, ¿verdad?, nos detengamos. El trabajo del Señor nunca tiene un stop, por decirlo de una forma, bendito Dios, pero en este tiempo, aún, mire bien que estamos utilizando los medios. Yo, por ejemplo, soy una persona que no comparto mucho el gusto por las redes sociales, pero tenemos que, no porque considere que sean malas, sino por el mal uso que muchas personas le han dado a las redes. Miren, en este tiempo, este es el método más eficiente que podemos utilizar ahora para dándole un buen uso, para llevar la palabra del Evangelio de Jesucristo como se supone que nosotros estemos haciendo en este tiempo, no simplemente estando encerrados en nuestros hogares cuidándonos de las situaciones que están aconteciendo en el mundo, sino que también en medio de este encierro podamos también encontrar tiempo para llevar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, que tiene importancia más que todas las cosas que están aconteciendo en este tiempo. Bendito Dios, aleluya, que tal vez para muchos pueda decir, pero es que lo que está aconteciendo es grande, sí, pero si miramos los tiempos, lo que está aconteciendo, si decimos que lo que está aconteciendo es grande, más grande es lo que se avecina, que es la venida de Cristo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y yo, como el tiempo es limitado, bendito Dios, yo quiero, ¿verdad?, entrar rapidito y vuelvo y repito, la base bíblica se encuentra en Hechos capítulo 20, versos 17 al 28. Y tenemos unos objetivos, bendito Dios, que mire bien, el primer objetivo para esta clase es comprender la demanda divina, mire bien, la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera.
Ahora bien, un misionero, nosotros tenemos una base o una formación en cuanto a lo que es un misionero, pero yo quiero hablarlo, ¿verdad? En base a lo que nos dicen los diccionarios, bendito Dios. Es una persona que tiene relación con la tarea, mire bien, no estamos hablando de trabajo de llevar solamente, como mucha gente ve que los misioneros, el trabajo de ellos es llevar alimentos, construir la iglesia, construir la escuela. Gloria a Dios, eso es parte del trabajo, pero el trabajo es el más esencial y primordial de un misionero, es el que tiene la tarea de la evangelización y la promoción. ¿Promoción de qué? Del evangelio de salvación de Jesucristo. O sea, es una persona que se dedica a enseñar la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas, mire bien, la desconocen o no la practican. O sea, en este tiempo podemos decir que la palabra ya fue predicada en todos los lugares. Pero ¿por qué no se debe detener la palabra, bendito Dios, de ser predicada? ¿Por qué no debemos detenernos en llevar el evangelio? Porque hay montones de lugares, miles de lugares a través del mundo, alrededor del mundo, donde no se practica el evangelio. O sea, el evangelio tiene que seguir predicándose hasta que mientras la venida de Cristo no acontezca, el evangelio tiene que seguir predicándose, bendito Dios, porque son más las personas que no practican la doctrina de Jesucristo o la doctrina que enseña la Biblia, que aún en los hogares impíos, la mayoría, hay una Biblia. ¿Saben? Muchas personas leen la Biblia como un libro más, pero la Biblia no es un libro más, sino que es una guía que se nos ha sido entregada a nosotros para que sepamos cómo andar este camino, no como nos dé la gana a nosotros, no como yo crea, porque yo soy el maestro, no porque yo no puedo tener mis propios ideales. ¿Sabes? Los ideales están puestos, plasmados en la palabra para que yo viva de acorde a la palabra. Ahora bien, ¿sabes? Un requerimiento, el tema es los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad, y un requerimiento, mire bien, es una petición de una cosa que se considera necesaria, especialmente el que hace una autoridad. O sea, hay un sinónimo que es exigencia, pero esta exigencia o esta demanda o petición no viene de nosotros, viene de alguien superior a nosotros, que nosotros sabemos que, ¿verdad? Porque hemos aceptado y porque así se nos ha enseñado, pero sobre todo hemos aceptado que Jesucristo es nuestro líder supremo, es nuestro pastor, es quien se supone que dirige nuestras vidas. Por tanto, la exigencia no viene de nuestro pastor, la exigencia no viene de nuestros diáconos, la exigencia no viene de nuestros supervisores, de nuestros líderes, viene de Dios, porque tanto nosotros como nuestros pastores y cada líder tiene la misma exigencia de parte de Dios de llevar el evangelio a toda criatura. Bendito Dios, según Marcos 16:15. Ahora bien, abnegación. Abnegación es una renuncia voluntaria a los propios deseos. Mire bien, una renuncia no por obligación, no impuesta, sino que de mí salga. O sea, una renuncia voluntaria a los propios deseos, a los propios afectos o mis propios intereses en beneficio de otras personas. O sea, yo tengo que estar dispuesto, luego de haber aceptado a Cristo, yo tengo que estar dispuesto a renunciar voluntariamente a lo que yo deseo, aún a mis propios sueños, mientras no me salga de la voluntad de Dios. Bendito Dios, yo puedo tener sueños, puedo tener deseos, puedo tener planes, pero mientras la voluntad de Dios, mientras el plan de Dios esté en ejecución, yo tengo que acoplarme a lo que es el plan de Dios. No puedo salirme de ese margen. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es el que tiene importancia en nuestra vida, o debiera tener la importancia en nuestra vida. Muy bien. Otra cosa, un sinónimo para abnegación es desinterés o desprendimiento. ¿Sabéis? En la lección vamos a hablar de un ejemplo bien claro que fue Pablo, bendito Dios, pero en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20, aquí vemos un ejemplo bien claro de un desprendimiento, de un desinterés, y en este caso usaría más la palabra desinterés,
Porque dice Hechos 4, 19, 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto decían cuando se encontraban en el Sanedrín, siendo juzgados o siendo presionados por los líderes, por los ancianos, para que se detuviera en la predicación del evangelio en el nombre de Jesucristo. O sea, usted sabe que los mismos que crucificaron a Jesús eran los mismos que enseñaban la ley. Eran los mismos que enseñaban al pueblo cómo debían andar. Pero estos mismos le hacían presión a Pedro y a Juan para que detuviesen toda predicación en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Pero mire bien, el capítulo 5 del mismo libro de los Hechos, el versículo 29, vuelve y acontece lo mismo. Y ellos le dicen: pero no les dijimos a ustedes que no predicaran más en el nombre de Jesús. Y Pedro vuelve y dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es abnegación en cuanto a la ley de los hombres, porque los hombres le estaban poniendo presión para que dejaran de predicar. Pero era necesario negarse, aún ellos queriendo tal vez cumplir con la ley. Porque mire bien que en este tiempo le damos gloria a Dios que simplemente lo que se ha negado en la reunión o la apertura de los templos, pero no se nos ha privado de llevar el evangelio por los medios. Bendito Dios, tenemos el privilegio de seguir llevando el evangelio a través de las redes, bendito el nombre de Jesús. Así que tenemos el privilegio de seguir exponiendo el mensaje de una forma o de otra, bendito el nombre de Jesús, porque esto es lo que tiene importancia para nosotros. Y bien, otra palabra que del título es la santidad. ¿Sabe? Mire bien, los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. La abnegación, como ya bien hablamos, es negarse uno voluntariamente a las cosas que pueden oponerse o anteponerse a los propósitos y los planes que Dios tiene con nosotros y al trabajo que tenemos que cumplir en el Señor. Bendito Dios. Ahora bien, la santidad. Porque mucha gente puede tener la santidad como algo que puede ser compararse con llamar a la persona que usa mucho la palabra santidad como legalista, pero nosotros no imponemos a nadie que viva la Biblia como está escrita. Nosotros sí decimos, la Biblia dice, y es el trabajo que todos tenemos como creyentes, como siervos de Jesucristo, que es decir lo que dice la Biblia, enseñar lo que dice la Biblia, pero no imponerle a nadie, porque nosotros no somos legisladores. Nosotros somos mensajeros del evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no le imponemos a nadie que viva de X o Y forma. Simplemente la palabra dice y la palabra no se puede cambiar. Amén. Pero la santidad, que en latín es sanctitas, es la característica de aquel que es santo. Si bien puede haber alguien que diga, pero nadie puede ser santo. Y yo voy a comprobar por medio de Filipenses 3:15 que los hermanos de la iglesia saben que este texto yo lo tengo quemado porque la Biblia avala que sí podemos ser santos. No en cuanto a humanidad, sino en cuanto a carácter como creyente. Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, hablando de un carácter, esto mismo sintamos. Porque la iglesia no puede estar en dos sentimientos, no puede estar sintiendo dos cosas. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, la iglesia tiene que estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. La iglesia no puede estar dividida en cuanto a pensamiento. En una ocasión, la iglesia estaba discutiendo, en la iglesia se vio que de momento unos decían, no, nosotros somos de Pablo. Otros decían, no, nosotros somos de Apolo. Otros decían, nosotros somos de Cristo. Mire, y al fin y al cabo, todos estaban mal porque la iglesia estaba dividida. La iglesia tiene que andar bajo un mismo pensar, bajo un mismo sentir, porque cuando vamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, ahí cuando vemos el derramamiento del Espíritu Santo, no dice que unos estaban separados por una esquinita y otros por otra. Estaban todos juntos y unánimes.
¿Sabes? La Biblia nos enseña por todos lados que la iglesia para prosperar tiene que ser una en espíritu y en mente. O sea, la iglesia tiene que estar clara cuál es la vida que se debe llevar como creyente. Y para llevar para hacer un trabajo efectivo, tiene que haber una unidad de espíritu, bendito Dios, en la iglesia de Jesucristo. O sea, entonces, comprobando esto de que sí podemos ser santos en cuanto a carácter como creyentes, vamos a ver un concepto de santidad. Mire, este adjetivo de santo puede hacer referencia al individuo, mire bien, bondadoso, que no tiene culpa alguna. Vaya viendo, vaya escuchando lo que se le puede, o cómo podemos ver o encontrar una persona que sea santa. Una persona, un individuo bondadoso que no tiene culpa alguna. El ámbito religioso, o sea, el ámbito de nosotros, un santo es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con un ser divino o que sobresale por su ética y sus valores morales. O sea, nosotros tenemos por ejemplo, yo tuve el privilegio de ser criado en el Evangelio, de nacer y crecer en el Evangelio, bendito Dios, pero eso no me hacía santo a mí, sino lo que me santifica a mí es la manera por medio de la cual yo me conduzca. Si yo me conduzco de una manera acorde a la palabra, pues entonces yo puedo considerarme como una persona que vive en santidad para el Señor, bendito Dios. Hay unos aspectos, yo quiero tocar estos puntos, miren, unos aspectos relevantes de acuerdo a la Biblia, o si bien pudiéramos decir, prácticas las cuales una persona debe realizar para considerarse un santo o practicar una vida de santidad. Mire bien, estos son unos puntos o unas prácticas que la persona debe estar practicando en su vida, por medio de las cuales se puede saber cómo una persona si está viviendo en santidad o si es un santo o no lo es. Pues unas cositas que debe estar practicando es esta. Debe ser practicante del ayuno. Número 2, tiene que estudiar y obedecer. Mire bien, no es leer, es estudiar y obedecer todos y cada uno de los aspectos que se establecen como principios en la Biblia. O sea, no cambiándolo, no evitando algunos. No, la palabra está hecha para que nosotros vivamos conforme a ella. Usted puede escuchar a las muchísimas personas que le digan a usted, no, para eso fue para el pueblo judío. Sí, hay muchas cosas que fueron para el pueblo judío, pero la palabra es útil para toda enseñanza, para redarguir, para exhortar. Mire bien, la palabra tiene uso para todo lo que usted crea. Para todo lo que usted piense, todo lo que usted necesita, la palabra tiene uso, bendito Dios, porque la palabra es útil para enseñar. Asimismo, estos principios de la Biblia no se pueden omitir, como lo son el ayuno, como dijimos ya, el estudiar la palabra y obedecer todos y cada uno de los aspectos que se mencionan en la Biblia como principios. El creyente, para considerarse estar encaminado a la santidad, tiene que practicar eso. Es necesario que sepa perdonar. Mire bien, mire un punto que estamos tocando, el perdón. El perdón es importante y crucial, es algo muy importante y crucial en la vida del creyente, porque muchos creyentes perdonan, pero solamente de labios, hermano. Y es importante que cuando perdonemos, o digamos por nuestra boca que perdonamos, que lo hagamos de corazón, que nos olvidemos, porque cuando Dios nos perdona a nosotros, dice que toma nuestros pecados y los arroja a las profundidades del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, 1 Corintios 11:1 dice, Pablo hablando, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, él dice, imiten a Cristo. ¿Sabe? Si tenemos que imitar a Cristo, entonces tenemos que olvidar lo que se nos ha hecho. Aunque nos haya dolido,
hay que olvidarlo con tal de alcanzar el nivel de santidad que se nos requiere a nosotros como misioneros y como obreros del Señor. Bendito Dios. Otra cosa importante y fundamental, tiene que ser consciente del poder que tiene la oración. O sea, no puede dudar en cuanto a la fe, en cuanto a la oración. Bendito Dios. No puede haber duda. Mire, la fe admite grado. O sea, explico esto por si acaso alguien tiene duda. La fe admite grado. Lo que no admite es duda. Pero el grado es, usted puede tener la fe para creer de que por medio de una oración Dios puede levantar a un paralítico, pero puede ser que yo dude. Eso es un grado de fe. Puede ser que aunque yo dude para que Dios levante un paralítico, yo tengo fe de que Dios me puede suplir otra cosa. Eso es un grado de fe. Pero la fe lo que no admite es duda. Así que es fundamental que seamos conscientes del poder que tiene la oración. Bendito Dios. Porque mire bien, cuando Jesús, en una ocasión Jesús no ora. Jesús dice, gracias Padre, porque yo sé que tú siempre me oyes. Eso es fe, bendito Dios. Pero Jesús se preparaba antes. Jesús trabajaba durante todo el día y no precisamente en la construcción. No. Jesús trabajaba en lo que le concernía a él como hijo de Dios. En el trabajo de la evangelización, de la enseñanza de la palabra. Bendito Dios. Y por la noche Jesús se dedicaba a la oración. Así bien, otra cosa, es necesario que el creyente huya de toda tentación. Es un punto importante porque nosotros somos tentados todos los días. Todos los días, en cada momento somos tentados, aunque tal vez nos vengan cosas a la mente que digamos, tontería, esto mi caso lo voy a hacer. Pero es una tentación que vino. No tuvo efecto porque hay cosas que no nos llaman la atención. Pero sí, tentados somos todos los días. Otra cosa, debe ser practicante de la justicia. ¿Sabes? Personas que nosotros como creyentes no podemos estar practicando unas cositas así y otras cositas no. ¿Sabes? Y cuando vemos algo que no está bien, pues mire, hay que aplicar la justicia conforme a la palabra. No buscando herir a nadie, no buscando señalar a nadie, sino buscando corregir en toda justicia para que la persona alcance salvación y pueda ser corregida por medio de nuestra palabra. Y por último, ¿verdad? Y hay muchas más, las cuales, ¿verdad? No quise escribir porque son el tiempo limitado, como bien dije. El creyente también debe negarse a los deseos de la carne. Deseos de la carne, por los cuales nosotros también todos los días somos tentados. ¿Sabes? Deseos que nosotros tenemos que batallar contra ellos, bendito Dios, que son muchas veces difíciles para nosotros de resistir, pero es importante y es imperativo que sepamos negarnos a nuestros propios deseos también con tal de alcanzar el nivel de santidad que se nos exige a nosotros. Recuerde bien, de parte de Dios, no de parte de los hombres. Bendito el nombre de Jesús. Ahora bien, hay un pensamiento central que dice que el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme. Mire bien, esto es lo que no nos gusta mucho, a muchos no nos gusta. Requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. ¿Saben? A nadie le gusta sufrir. Todos quisiéramos predicar el evangelio y que las almas se convirtieran como cuando Pedro comenzó a predicar, luego de que Jesús fue ascendido al cielo, que se convirtieran 3,000, 5,000 personas. Quisiéramos que cuando predicáramos todo el mundo pasara al frente de las congregaciones, pero lamentablemente, mire hermano, nosotros tenemos que aprender que en este evangelio no todo el que escucha el mensaje se va a salvar, porque no todo el mundo va a escuchar el mensaje. Muchos lo van a oír, pero no todos van a llevarse el mensaje al corazón. No todos van a poner en práctica el mensaje que han escuchado, bendito Dios, porque nosotros estamos llamados para evangelizar el mensaje de salvación, no para convertirlos. El trabajo de conversión se le deja al Espíritu Santo, pero nosotros estamos llamados a llevar el mensaje conforme se nos ha ordenado a nosotros, bendito Dios. Y mira bien, el primer objetivo que tenemos aquí, tenemos 3 objetivos, pero el primer objetivo es comprender la demanda divina, que, como vuelvo y repito, la demanda no viene de nosotros,
Y cuando digo de nosotros, me refiero a los pastores, a los líderes. La demanda no viene de los líderes. La demanda viene de Dios. Comprender la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Es importante que tengamos dominio propio sobre nosotros. Que tengamos dominio propio. Que aprendamos a batallar en contra de los deseos de la carne y lo que la mente nos pueda decir a nosotros. Y entender que es Dios quien nos ha comisionado a nosotros para la obra para la cual hemos sido llamados. Pero tenemos que entender que tenemos que negarnos y tenemos que practicar una vida de santidad. ¿Sabes? Lo que practicábamos antes no lo podemos seguir practicando. Y cuando hago mención de esto, estoy haciendo mención de las cosas que hacíamos en la vida de pecado. Pero aún en los caminos del Señor, la Biblia dice que aquel que es santo se santifique más. O sea, hay cosas que cada día hay que entregarle al Señor, hermano. Hay cosas en las cuales tenemos que mejorar. Puede que ustedes se encuentre a alguien que alabe a Dios, como que brinque como corderito de la manada, pero eso no quiere decir que es una persona que está viviendo o procurando la santidad en su vida. Pero como obrero del Señor, como misionero del Señor, usted y yo estamos, bendito Dios, llamados a negarnos a nosotros mismos con tal de alcanzar el nivel de santidad que se requiere. Bendito Dios, reflexionar en el segundo objetivo, reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Es importante que cuando nosotros, y esto quiero tocar este puntito porque vamos a hablar un poquito, voy a hablar otro poquito más ahora, pero es importante que cuando nosotros estemos aún delante de la gente, sepamos que la gente también tiene importancia. Ya los hermanos de la congregación me han escuchado muchas veces decirlo, que mucha gente dice, a mí no me importa lo que la gente diga o piense de mí, pero es importante que usted sepa que lo que usted diga o lo que usted haga sí tiene que tiene importancia para la gente que lo está viendo y lo conoce a usted por su propia boca de que usted es un cristiano. Y si usted es un cristiano, dice que tiene que haber un carácter acorde al testimonio, no el suyo solamente, no el mío, no el de la iglesia, sino el de Cristo. ¿Por qué? Porque como siempre digo en la iglesia, nosotros somos cartas abiertas leídas por todo el mundo. O sea, nosotros somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Por tanto, el ejemplo que nosotros demos al mundo es lo que va a hablar de Cristo. Si yo soy un mal hablado en la calle y donde quiera, si yo soy un mal hablado, si yo soy un mal criado, tengo la lengua suelta, la boquita, soy un poquito suelto de boca, pues mire, eso habla mal del evangelio de Cristo, habla mal de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal testimonio, pero la vida de creyente tiene que ir acorde al testimonio de Cristo. Así que, como Cristo supo perdonar, nosotros tenemos que saber perdonar, tenemos que aprender. Si no sabemos, tenemos que aprender a perdonar y poner en práctica el perdón verdadero, no el perdón de labios, sino el de olvidar las cosas que se nos hicieron. ¿Que se van a borrar de la mente? No se van a borrar. Van a estar ahí en la mente, pero la cosa es que usted no la saque, ni yo, que no la saquemos cuando haya si hubiese algún otro problema o alguna otra diferencia con esa persona. Bendito Dios, para que el perdón se haga manifiesto en nuestras vidas, bendito Dios. Y tercer objetivo, establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor, bendito Dios. Sí, en el evangelio nosotros sabemos que tenemos que hacer sacrificios. Hay veces que queremos cogernos un descansito, pero lamentablemente en el evangelio no se toma descanso. ¿Por qué? ¿Por qué digo que en el evangelio no se toma descanso? Pues simplemente porque Satanás no toma descanso. Simplemente porque usted o yo digamos, esta semana que viene voy a coger una semanita de vacaciones. El diablo no va a decir, yo voy a coger vacaciones también. No, el enemigo está esperando cualquier ocasión para hacernos caer, para hacernos desistir de la predicación del evangelio de Jesucristo. Acuérdense que es el mensaje de salvación. Ahora bien, mire bien, para el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles,
era muy importante que los obispos tuvieran un concepto claro sobre el costo de servir a Cristo. Esto no es que, como mucha gente han estado viviendo la vida, que dicen dos gloria a Dios y dos aleluya aleluya, soy cristiano. No, mire bien, un cristiano verdadero tiene que estar dispuesto al sufrimiento, bendito Dios. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo mayor que su maestro. Por tanto, si a Cristo le hicieron lo que le hicieron, nosotros tenemos que esperar también sufrimiento de parte del mundo, de parte de Satanás, bendito Dios, porque vamos a tener, se supone que estemos en una guerra constante. No que estemos declarando negatividad por nuestra boca, no, es que se supone que estemos en una lucha constante porque nosotros estamos luchando contra poderes de las tinieblas que no estamos viendo, que nosotros no podemos decir, no, yo voy a luchar contra esto que viene por ahí porque yo lo estoy viendo y mira, yo le voy a hacer esto. No, nosotros no sabemos qué es lo que vamos a esperar. Sí, lo que sabemos que podemos esperar es, como más adelante vamos a ver en la lección, que sí, vamos a esperar muchas pruebas y tribulaciones. Hoy muchos ven el ministerio cristiano como algo superficial. Eso se ve en muchas iglesias. Y otros como fuente de ganancia. Que de esto, ¿verdad? Mucha gente, lamentablemente, es lamentable decirlo, que mucha gente se han beneficiado del evangelio. Mucha gente, ¿verdad?, han utilizado el evangelio, la música del evangelio, como un medio de ganancia para ellos, pero el mensaje del evangelio, todo lo que sea concerniente al evangelio, nada debe ser por ganancias propias. Bendito Dios, debe ser por ganancia de almas para el evangelio, para el reino de los cielos, perdón, no para ganancias de nosotros. Y cada cual puede tener su pensamiento, su idea. Pero la realidad es que, hermano, el evangelio o todo lo que sea concerniente al evangelio de Jesucristo, si nosotros lo recibimos de una forma gratuita, ¿por qué lucrarnos de algo que no es de nosotros? Porque el evangelio es de Jesucristo. El evangelio es que, ¿saben? El evangelio que nosotros hablamos o predicamos no es sobre nosotros, no sobre nuestra vida, es sobre la vida de aquel que sufrió toda contradicción de todo hombre, todo tipo de perjurio, todo tipo de señalamiento, de persecución. Mire, es el evangelio de aquel que murió, que resucitó y que ascendió a la diestra del Padre. Bendito Dios, aleluya. Aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Bendito Dios, aleluya. El cual nosotros hoy decimos que le servimos por amor y no por imposición de hombre, sino por voluntad propia, porque Él, en su infinito amor y misericordia, nos ha escogido como siervos y hemos adquirido el nombre y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, necesitamos aprender lo que Pablo dijo a los líderes reunidos en aquella región. Él usó su propio ejemplo, mire bien. El ejemplo de nosotros es muy importante porque mire bien, él usó su propio ejemplo para animarles a vivir una vida acorde al llamamiento divino. Debemos ser conscientes del hecho que muchos nos están observando. Muchos nos están mirando a nosotros cómo nos conducimos. Si la gente, por ejemplo, en mi trabajo, la gente, todos saben que yo soy cristiano. Si yo hago algo que no debo de hacer, ¿qué ellos van a hacer? Ellos me van a señalar, ellos me van a juzgar. Como me pasó en años anteriores, en el otro trabajo que yo tenía, bendito Dios, yo decía cosas a veces por tratar de encajar en el grupo, bendito Dios. A veces decía cosas que no tenía que decir, que aunque para mí tal vez no eran malas, pero ellos las veían y que decían, adiós, pero tú no eres cristiano. O sea, yo estoy entonces, por mi culpa, el nombre de Cristo se estaba viendo afectado, se estaba manchando el nombre de Cristo, no el de Serafín, el de Cristo, que es el que tiene importancia. Bendito Dios. Por tanto, se requiere que hagamos las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Como dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 21. El dar buen testimonio delante de los hombres es un ingrediente inseparable de la vida piadosa.
Vuelvo y lo repito eso. El dar buen testimonio delante de los hombres es un ingrediente inseparable de la vida piadosa. O sea, hermano, que si yo quiero ser un buen obrero del Señor, sí o sí, yo tengo que dar buen testimonio, con tal de que el Evangelio de Jesucristo no se vea afectado. Si bien, entrando a la lección, vemos el versículo 17, vuelvo y repito una vez más, Hechos capítulo 20, de los versos 17 al 28. Y comienza diciendo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, mire la importancia de un buen testimonio. No en la iglesia, porque en la iglesia es fácil ser cristiano, en la iglesia es fácil ser santo, en la iglesia, y cuando digo la iglesia es en el templo. Pero Pablo era un hombre que llevaba una vida, él sabía el tipo de vida que llevaba. Pablo era un hombre que él vivió el evangelio como lo tenía que vivir, no exponiendo aún su propia vida, bendito Dios, porque no me quiero adelantar a los textos, bendito Dios. Pero mire bien, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo yo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Sí? Porque yo me levanté del lado izquierdo de la cama o me levanté por el lado equivocado de la cama. Mire, hermano, es importante que nosotros sepamos que nos levantemos como nos levantemos, nos sintamos como nos sintamos. El testimonio de nosotros debe ser un testimonio intachable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos la boca, nosotros queremos que la gente crea lo que estamos hablando. Nosotros queremos que la gente escuche nuestras palabras concernientes al Evangelio de Jesucristo. Por tanto, nuestro testimonio debe ser uno intachable. Nosotros tenemos que, como creyentes, impulsarnos nosotros mismos a contener muchas veces nuestra boca. ¿Por qué? Porque nuestra boca muchas veces, la Biblia, Jesús enseñando, decía, lo que entra al vientre, eso no hace daño. ¿Sabes? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca y llega al vientre. No, eso no hace daño. Sino lo que sale por la boca del hombre, eso sí contamina. Santiago dice, mira cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sabes? Y nosotros por nuestras palabras podemos hacer que el evangelio se vea afectado. Bendito Dios, por no tener el cuidado adecuado o debido para que el evangelio de Cristo sea bien difundido y no mal difundido por una mala actitud o una mala acción. Bendito Dios. Porque nosotros acuérdense, somos embajadores de Jesucristo. Porque nos ha tomado a nosotros por su gracia, por su misericordia, no porque yo me lo merecía. Porque Serafín nada se merecía. Serafín no tenía nada que ofrecerle a Cristo. Serafín lo que era como he escuchado decir, un guiñapo, un trapo nada más. Pero lo que Cristo ha hecho es lo que tiene valor en mi vida. No lo que yo era antes, sino lo que he venido a hacer luego de comenzar una vida en el evangelio. Bendito Dios. Miren, y tengo mucho que perfeccionar en mi vida. Bendito Dios, eso sí lo tengo claro. Pero la importancia de un buen testimonio es que cuando Pablo hace el llamado, aún estos ancianos acuden al llamado de Pablo para reunirse con él. Mire bien, él le sigue diciendo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, no con orgullo. Acuérdense, la Biblia dice que Dios mira de lejos al que es orgulloso, Dios lo mira de lejos, pero al que es humilde, Dios lo mira de cerca. Sirviendo al Señor con toda humildad. Y aquí hablamos, mire bien, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y aquí vemos cómo es que aún Pablo, no solamente Jesucristo, Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y seguimos hablando lo mismo. La importancia del testimonio, la importancia de las enseñanzas.
Pablo no fue uno de los discípulos de Jesucristo. Pablo nunca anduvo con Jesús. Pero Pablo, todas las revelaciones que Pablo tuvo, Pablo las tuvo por medio del Espíritu Santo. Y Pablo aprendió a vivir una vida tomando ejemplo de Jesucristo por medio de las enseñanzas del Espíritu Santo. Si bien, mire bien, el Evangelio, aunque el Evangelio es gozo, no podemos descartar que en el Evangelio hay mucho sufrimiento también. Esto no es algo malo, sino es que debemos de considerar, voy a hacer énfasis en esto otra vez, no debemos ver las pruebas, los sufrimientos como algo malo. ¿Por qué? Porque simplemente somos imitadores de Cristo. Si nos consideramos o si queremos ser imitadores de Cristo, debemos entonces considerarnos como dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Dignos de padecer y de sufrir tal como aquel sufrió por nosotros también. ¿Por qué no podemos darle a Cristo un poquito de lo mucho que Él nos dio a nosotros? Si Él se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó por ti, por mí, Él no le preguntó a nadie, mira, ¿quieres que me entregue por ti? Mira, ¿tú crees que...? No, Él lo hizo por gratitud. Él lo hizo por amor a nosotros, bendito Dios. Y nosotros hemos recibido de su gracia simplemente porque Él ha querido darnos de su gracia. Y por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nosotros hemos sido malos. ¿Cómo hemos sido malos? Que muchas veces hemos rechazado la sangre de Cristo, cuando muchas veces hemos rehusado de predicar el evangelio a una alma necesitada. Hemos rehusado el decir que somos cristianos, tal vez por la vergüenza, porque muchas veces puede ser que alguien sienta vergüenza de decir en medio de un grupo de personas impías que es cristiano, pero para nosotros debe ser un privilegio el padecer como Cristo padeció. Cristo fue escarnecido de los mismos suyos. Entonces, ¿a qué le vamos a temer a nosotros? ¿Le vamos a temer nosotros? Si bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo en contra de vosotros. ¿Sabes? Asegurarnos que lo que el mal que hablen en contra de nosotros sea mintiendo, porque si lo dicen diciendo verdad, bendito Dios, aleluya, entonces estamos en un problema grande. Porque luego, para recuperar la confianza de las personas y hablar del evangelio, la gente va a tener una perspectiva de nosotros que no es la adecuada, bendito Dios. Bien. Sigue diciendo, mire bien, las acechanzas que le habían venido a él vinieron de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mire bien, Pablo no rehúsa por causa de la persecución, bendito Dios, por causa de la persecución, Pablo no rehúsa el seguir predicando. Pablo no rehúsa el seguir enseñando. A Pablo no le importan las persecuciones. ¿Por qué? Mire bien. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, o sea, unido en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí mire bien. Pablo era un hombre decidido. ¿Decidido a qué? A servir a Cristo. Era un hombre decidido a hacer la voluntad de Dios, de aquel que lo había tomado a él por soldado. Bendito Dios. Pablo era un hombre intachable. ¿Sabe? Pablo decía, mire, yo soy un hombre que no tengo tacha, nadie me puede señalar. Pablo decía, yo soy hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, un fariseo. ¿Sabe? Pablo era un hombre que no era cualquier hombre. ¿Por qué Dios escogió a Pablo? Porque Dios sabía quién era Pablo. Porque tal vez, y no voy a decir que no, pues no me malinterprete,
¿Por qué no usó a Pedro? ¿Por qué no usó a Juan? Bendito Dios, porque eran hombres del vulgo y puede ser hombres sin letras. Podía ser que a las personas que Pablo se le dirigió no los hubiesen escuchado a ellos. Pero Pablo fue un hombre instruido a los pies de Gamaliel. Pablo fue un hombre letrado en todo. Pablo fue un hombre que tenía un amplio conocimiento de la ley. Pablo se conocía toda la ley. Pablo era un hombre intachable en cuanto a la carne. Y cuando vivió en el Espíritu, aún se convirtió más intachable por causa del nombre de Jesucristo. Pero bien, por causa del testimonio, mire bien, Pablo le decía, yo, no, a mí no me importa, mire bien, yo estoy ligado en el Espíritu y voy a Jerusalén. ¿Sabe? No podemos tener miedo a predicar el Evangelio por causa de lo que nos pueda acontecer a nosotros. Si la Biblia dice que el que quiera guardar su vida, este la perderá. Hay personas que no quieren predicar el Evangelio porque tienen miedo a que se le levante una persecución. Mire, hermano, le exhorto que si usted tiene ese miedo, le ora a Dios para que Dios le dé fortaleza y que usted pueda predicar el Evangelio, que usted pueda hablarle a las almas. No tiene que llevarse un capítulo completo para hablar a una persona. Usted puede hablarle de la muerte y resurrección de Jesucristo y que fue ascendido al cielo y que Él está intercediendo por esa persona, por los pecados de esa persona, para que pueda alcanzar salvación. No necesitan memorizarse un discurso. Con simples palabras, bendito Dios, puede llegar al corazón de una persona y llevar el Evangelio de Jesucristo. Si bien, mire bien, Pablo, sabiendo por medio del Espíritu Santo que lo que le esperaba eran prisiones y tribulaciones, Pablo no se detiene ahí, sino que, mire bien, el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. A veces hay personas teniendo miedo de hablar el Evangelio por causa de su vida. Pero mire, vuelvo y repito, aquí no tenemos persecución. Acá en los Estados Unidos no hay persecución de que nos impiden predicar. Podemos hablar con toda libertad en la calle. Tal vez no se puedan poner unas bocinas y hacer el ruido que antes se podía hacer, pero nadie nos impide ir y hablar el Evangelio a una persona. Bendito Dios. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire lo lindo donde está aquí, que ni aún la vida de él mismo, él la contaba como algo que tuviera valor antes que el Evangelio. Para Pablo el Evangelio iba antes que aún su propia vida. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía que él tenía una meta. Pablo tenía una meta, tenía un trabajo de seguir predicando el Evangelio a los gentiles. Pero Pablo sabía que su tiempo estaba limitado. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mire lo importante que le prediquemos el Evangelio a todos, sin importar el lugar, sin importar el tiempo y sin importar la persona que sea. Porque él dice, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo no se limitó, bendito Dios, ya voy terminando. Pablo no se limitó a predicar el Evangelio, sino que Pablo, cuando predicaba el Evangelio, predicaba no simplemente porque, no, ya yo cumplí mi parte, ya si se pierde, se perdió. No, Pablo quería que la palabra llegara. Pablo quería que el mensaje llegara. Por eso Pablo enfatizaba tanto en la enseñanza, en la predicación del mensaje, porque él quería que las almas se salvaran, bendito Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, Pablo está haciendo énfasis en que esto que él está haciendo o lo que tenemos que hacer no es por nosotros, sino por la salvación de las almas, que son las que tienen la importancia. Y termino con esta enseñanza.
Así como Pablo se mostró a los ancianos de la iglesia como un ejemplo de abnegación y piedad, resta a nosotros tener la misma actitud en favor de la obra del Señor. Amén. Así que todo lo que hagamos, recordemos que lo hagamos como para el Señor, no como para los hombres, sino como para Dios, bendito Dios, y para el favor y el beneficio de la salvación de estas almas que necesitan una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, una palabra de liberación, una palabra de, mire, hermano, una palabra de lo que sea que la persona necesite, bendito Dios. Simplemente pongámonos en las manos de Dios para que Dios nos dé las palabras correctas en el momento indicado que debemos hablar a la persona según la necesite. Padre, en esta hora, Dios mío, te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado en esta hora de exponer el mensaje bíblico, Dios mío, este estudio bíblico. Padre, yo te pido en esta hora, Dios mío, que este mensaje, Dios mío, haya llegado a los corazones de cada uno, Señor, que haya sido de beneficio, Dios mío, que haya sido de bendición para cada uno. Yo te pido en esta hora que te glorifiques en la vida de cada uno. Glorifícate en nuestras vidas, fortalécenos, Señor, sigue dándonos la fortaleza, sigue dándonos los ánimos, sigue dándonos, Dios mío, Señor, Padre amado, la victoria en este tiempo, Padre amado, que tanto necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando el evangelio de salvación, Padre amado, y que sobre todas las cosas podamos ser hallados, preparados, listos, Dios mío, para el momento de tu venida, Señor, que así podamos ser levantados al reino de los cielos juntamente contigo, Padre amado. Te lo pido todo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Hermano, Dios me los bendiga mucho. Dios me los siga bendiciendo. Bendito Dios y amén. Sigan orando. Bendito Dios, no pierdan la fe, no desmayen. Bendito Dios, sigan caminando. No miren lo que está aconteciendo solamente. Miren simplemente, o si no más bien, a lo que está a punto de acontecer, que es la venida de Cristo. Amén. Así que a nombre mío, a nombre de nuestro pastor, bendito Dios Felipe Benítez, le doy las gracias a cada uno, bendito Dios, y que Dios los continúe bendiciendo a todos. Amén.